Nuevamente doy esta cordial bienvenida a esta clase para ustedes. Vamos a retomar, como les decía, una partecita de lo que es la didáctica como tal. Esto ya habíamos analizado en clases anteriores, entonces vamos a profundizar un poco más, tomando en cuenta que se va a proceder al taller que habíamos quedado el día de ayer, lo pendiente. Entonces, si nosotros analizamos lo que es la didáctica, como habíamos manifestado, viene a ser una disciplina primero pedagógica que se centra exclusivamente en lo que es la enseñanza-aprendizaje. Entonces, un docente lo que tiene que hacer es manejar muy bien lo que es la didáctica, tomando en cuenta que la didáctica como tal es un conjunto de métodos, de estrategias, procedimientos direccionados exclusivamente ¿a qué? A la enseñanza-aprendizaje. Ahora, dentro de la didáctica también hay que tomar en cuenta la manera como el docente se prepara, ¿no? Eso es algo fundamental. ¿Sí? La didáctica encamina de igual manera al docente para una adecuada práctica pedagógica dentro del aula de clase. Tomando en cuenta que la didáctica como tal lo que hace es direccionar y brindar todo el apoyo necesario para que la práctica docente como tal tienda a tener efecto. ¿Ya? Entonces, en definitiva, un buen docente debe aplicar 100% esta disciplina pedagógica y de esta manera pueda sacar adelante a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, se analizó de igual manera el objeto de estudio de la didáctica. Entonces, para analizar el objeto de estudio de la didáctica, habíamos enfocado 4 puntos fundamentales, ¿no? ¿Sí? Tenemos el proceso de enseñanza-aprendizaje, los métodos y técnicas de enseñanza, el diseño y desarrollo de materiales educativos y así como también la evaluación de aprendizaje. Vamos a leer pausadamente cada uno de los aspectos y vamos explicando, ¿no? Empezamos, por favor. El proceso de enseñanza-aprendizaje. La didáctica busca comprender cómo los estudiantes aprenden y cómo los maestros pueden enseñar de manera efectiva. Ya, a través entonces del proceso de la enseñanza-aprendizaje y a través de la didáctica como tal, se busca analizar la manera como el docente tiene que direccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje y asimismo lo que necesita el estudiante para que este proceso obviamente dé resultados. En definitiva, entonces, una adecuada didáctica del docente arroja resultados deseados. No olvidemos que el eje fundamental en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿quién es? El eje fundamental, el estudiante. El estudiante es el eje fundamental. Nosotros como maestros lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la necesidad del estudiante. Eso que quede muy claro, ¿no? Y eso justamente el día de ayer también analizamos y recalcamos que no podemos hacer lo contrario. El estudiante no puede adaptarse a nosotros, sino que nosotros nos adaptamos a las necesidades del estudiante. Vamos al segundo aspecto, por favor. Los métodos y las técnicas de enseñanza. La didáctica analiza y evalúa diferentes métodos y técnicas de enseñanza para determinar su eficacia. Ya, en cuanto a métodos y técnicos de enseñanza, si nosotros analizamos esta parte, es necesario que el docente utilice los métodos y técnicas más adecuados. Si hablo de técnicas más adecuadas, hago referencia que, en primer lugar, busque aquellos métodos y aquellas técnicas que ayuden y direccionen para que el proceso de enseñanza-aprendizaje dé resultado. Y en nuestro medio hay bastantes métodos y técnicas. Entonces es cuestión que ustedes en este caso escojan la más adecuada. Especialmente aquellas estrategias que se
vinculen a lo que es el aprendizaje 100% activo. Si hablo de aprendizaje activo, ¿a qué me refiero? Eso habíamos analizado ya. Si hablo de aprendizaje activo, ¿a qué me refiero? En el cual los estudiantes participen para que ellos puedan construir un mejor conocimiento. Ya, en donde el estudiante participe, actúe, ¿no es cierto? Analice, interprete, sea de una manera individual o sea de una manera colectiva, ¿no es cierto? El día de ayer ya hicimos un taller, empezamos a hacer un taller. Entonces, es una estrategia activa y es muy necesario utilizar este tipo de estrategias, tanto individual como colectiva. Siempre buscando que el estudiante analice, interprete y llegue a una conclusión. Entonces, ahí nosotros estaríamos aplicando lo que nos exige la didáctica como estrategia pedagógica. ¿Sí? Vamos al tercero, por favor. El diseño y desarrollo de materiales educativos. La didáctica se ocupa de crear materiales educativos que sean apropiados para el aprendizaje y que sean atractivos para los estudiantes. Ya, entonces aquí, material didáctico que sea atractivo para los estudiantes. ¿Esto qué indica? Que el docente debe buscar el mejor material, el más adecuado para que el estudiante pueda utilizar. Hablábamos un poco del ambiente áurico, porque el ambiente áurico, como se les decía, es fundamental. Darle un ambiente áurico adecuado al espacio en donde están los estudiantes. ¿Ya? ¿Por qué es importante el ambiente áurico? A ver, ¿quién me ayuda aquí? ¿Por qué es importante el ambiente áurico? Para que los estudiantes, los niños les llamen la atención, especialmente con niños debe ser bastante, pues se podría decir, decoración, para que ellos se sientan motivados de cierta forma observando alrededor del aula. Exactamente. Debe haber esa motivación, especialmente en el espacio en donde ellos están aprendiendo. Entonces, la didáctica nos exige que exista este ambiente áurico para la comodidad, en este caso, del estudiante. Y asimismo al docente le ayuda para qué? Como instrumento de enseñanza, aprendizaje al mismo tiempo. ¿Ya? Vamos a la cuarta. No sé si alcanzamos a leer, por favor. La evaluación del aprendizaje. La didáctica busca garantizar que el aprendizaje se lleve a cabo de manera efectiva y que los estudiantes adquieran los conocimientos y habilidades deseados. Ya. Si hablamos de evaluación, la evaluación debe ser siempre permanente. Eso nos exige la didáctica como tal. ¿Sí? Cuando es constante la evaluación, se va a obtener mejores resultados, les decía. ¿Sí? Como docentes nosotros debemos evaluar constantemente. Les hablaba de 3 tipos de evaluación. ¿Cuáles eran esos 3 tipos de evaluación que nosotros debemos aplicar? A ver, de entrada, ¿cuál sería? Estamos empezando la actividad, ¿no es cierto?, escolar. ¿Cuál sería la entrada? La evaluación diagnóstica. Primerito, tenemos que diagnosticar, ¿no es cierto? Hacer una evaluación diagnóstica. ¿De qué nos sirve la evaluación diagnóstica? ¿De qué nos servirá la evaluación diagnóstica? Es para ver qué grado de aprendizaje tiene. Ya. Para ver en qué situación se encuentran los estudiantes, qué grado de aprendizaje tienen los estudiantes. Y eso es fundamental para el docente porque nos ayuda a ¿qué? A darnos cuenta desde dónde nosotros debemos partir. Desde dónde debemos partir. Y asimismo buscar la necesidad de equilibrar los conocimientos de los chicos para empezar todos de una manera conjunta. Ahí está la importancia de la evaluación, en este caso, diagnóstica. Entonces, la evaluación diagnóstica se le utiliza al inicio del año lectivo. Usted que está ingresando al aula está aplicando ese diagnóstico como tal. ¿Estamos? Una vez que ya diagnosticó, usted inclusive puede obtener varios resultados, no solamente de conocimientos, porque ahí se puede dar cuenta de muchas cosas que existen dentro de los estudiantes. Por ejemplo,
si necesitan adaptaciones. Si es grado 1, si es grado 2 o si es grado 3. ¿No es cierto? Entonces ahí está la importancia de la evaluación diagnóstica. Y asimismo, si hay estudiantes que existen apoyo socioemocional. Entonces, si existen estudiantes que necesitan apoyo socioemocional, ¿a dónde ustedes direccionan a ese estudiante? Al DESE, ¿no es cierto? Al grupo de psicólogos para que ellos presten ese apoyo para estos estudiantes como tal. Entonces, todo esto se logra gracias a la evaluación diagnóstica. Ya en el proceso existe otro tipo de evaluación. ¿Cuál será ese tipo de evaluación ya en el proceso? ¿Cómo se llama ese tipo de evaluación? Y eso está dentro de la ley de educación, ¿no? ¿Cómo se llama ese tipo de evaluación? Es la evaluación formativa. La evaluación formativa. Cuando hablamos de una evaluación formativa, esta, en primer lugar, se le aplica, buenas noches, exclusivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Exclusivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si hablo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, quiere decir que se lo puede aplicar luego de una o dos clases, dependiendo como usted se organice, dependiendo como usted planifique, ¿no? Por ejemplo, hablando de mi parte, yo siempre aplico la evaluación de una manera constante, clase dada, evaluación aplicada. Es una evaluación formativa, porque me doy cuenta si es que llegué a los estudiantes o no llegué. Ya, hay docentes que lo aplican, por ejemplo, después de 2 o 3 clases. Depende cómo usted se organice. Pero esta se aplica durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hay una tercera. ¿Cómo se llama la tercera forma de evaluar? Es la evaluación final o sumativa. ¿No es cierto? La evaluación sumativa. Cuando hablamos de una evaluación sumativa, esta en primer lugar, se le aplica al final. Es decir, se recoge todos los conocimientos y se aplica esa evaluación sumativa final. Entonces, la didáctica nos exige que apliquemos la evaluación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ahí están los 4 objetivos centrales que persigue la didáctica de manera general. ¿Estamos? Ya. Avancemos un poco más. Características de la didáctica. ¿Sí? Si hablamos de las características de la didáctica como tal. Primero, la didáctica es interdisciplinar. ¿Ya? Es interdisciplinar. Si hablo de interdisciplinar, ¿a qué me refiero? Interdisciplinar. Si hablo de interdisciplinar, ¿a qué me refiero? Algunas tienen algunas. Bien está, a ver, desarrolla. Que se incluye algunas ciencias, podríamos decir. Ya, es la vinculación de otras ciencias que le ayudan a la didáctica como tal. ¿Sí? Se apoyan, ¿no es cierto? Por ejemplo, la psicología, hablamos de la psicología, ¿no? Hablamos de la sociología, de la antropología y la filosofía. ¿Ya? ¿Por qué se vinculan? Porque obviamente se fundamentan o se relacionan también a lo que es la enseñanza-aprendizaje. Si hablamos de la psicología, por ejemplo, imagínense, por ende, les decía que el docente debe ser psicólogo. Debe tener presente la psicología para el trato al estudiante como tal, para abordar al estudiante. Les decía además que el docente puede solucionar problemas menores dentro del grupo. Si el problema es un poco mayor, ¿a dónde direccionan ese problema? Al DESE, ¿no es cierto? Donde el psicólogo educativo. Pero si hay cómo solucionar usted con esos conocimientos de psicología, lo puede hacer. ¿Sí?
Decíamos además que la didáctica es pragmática. ¿Por qué es pragmática? Porque realmente se direcciona a la parte de la realidad y más que todo se enfoca al contexto en el cual se desenvuelve el estudiante, ¿sí? Y asimismo se desenvuelve el docente como tal, ¿ya? Y finalmente es dinámica porque la didáctica asimismo se adapta al desarrollo mismo de la sociedad, ¿sí? Y por esa razón la educación está en un constante cambio y transformación. Y al estar en un constante cambio y transformación, obviamente el docente también tiene que alinearse a ese cambio. El docente no puede permanecer estático, ¿no es cierto? Siempre tiene que alinearse a ese cambio, a esa transformación, ¿sí? Lo que fue la educación hace 30 años y para lo que es hoy, obviamente el docente tiene que adaptarse, ¿sí? Adaptarse al sistema imperante. Entonces, ahí está una generalidad de lo que es la didáctica, ¿sí? Haciendo un resumen general, ¿qué podemos decir? Que la didáctica primero viene a ser una asignatura pedagógica que ayuda al docente a desenvolverse y asimismo, ¿sí? Colabora en el proceso de enseñanza de los estudiantes, ¿ya? Ahora la didáctica es fundamental también porque es un conjunto de métodos, estrategias que utiliza el docente para que el estudiante llegue a ¿dónde? Al conocimiento. Eso es lo fundamental. Esto por un lado. Por otro lado, se enfocó también la parte de las ciencias sociales, ¿ya? Y justamente ayer empezamos a realizar este taller, ¿no? Tomando en cuenta los aspectos fundamentales de lo que se refiere a las ciencias sociales como área. Entonces, asimismo, si hacemos un análisis general, las ciencias sociales viene a ser una área bien amplia, y más que todo, ¿por qué es bien amplia? Porque se vincula a lo que es la sociedad. Ahí tenemos una definición general de lo que son las ciencias sociales. Por un lado ya sabemos lo que estudia la didáctica como tal. Ahora enfoquemos a las ciencias sociales. No olvidemos que nosotros estamos recibiendo didáctica de las ciencias sociales como tal. Vamos a leer este párrafo, por favor, así mismo ayúdenme. Definición de las ciencias sociales. Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas que estudian al ser humano, su comportamiento y sus relaciones en la sociedad. Abarcan diversas áreas como la antropología, la sociología, la psicología, la historia, la economía, la geografía, la ciencia política, la educación, la lingüística y la comunicación. Ya. Entonces, primerito, conjunto de disciplinas que estudian al ser humano. Y si estudian al ser humano, obviamente estudian a la sociedad como tal, ¿sí? Por eso les hablaba que las ciencias sociales es demasiado amplia, porque es un conjunto de asignaturas, como por ejemplo la antropología, la sociología, la psicología, la historia, la economía, la geografía, la ciencia política, la educación misma, la lingüística, la comunicación. Por ejemplo, si hablamos de antropología, ¿la antropología qué estudia? Al ser humano, ¿no es cierto? Desde sus orígenes al ser humano, hablando de una manera muy concreta, ¿no? La sociología qué estudia? La sociedad. Muy bien, la sociedad desde sus orígenes, ahí habíamos enfocado un poco ya sobre los modos de producción, ¿no es cierto? ¿Cuáles decíamos que eran los modos de producción en la sociedad? A ver, vamos en orden. Muy bien, comunidad primitiva. El orden es fundamental aquí, ¿no? 1. Comunidad primitiva. ¿Cuál es la característica general de la comunidad primitiva? Hombre primitivo, ¿no es cierto? Sociedad primitiva. E instrumentos primitivos.
¿Ya? Una vez que termina la comunidad primitiva, ¿a dónde llegamos? Al esclavismo. ¿Ya? Ese es el orden, ¿no? Características del esclavismo. ¿Cuáles son las características del esclavismo? Si hablo de esclavismo, ¿a qué me refiero? Ya, por un lado esclavizar, pero directamente a la explotación del hombre por el hombre. ¿No es cierto? A la explotación del hombre por el hombre. Aquí prácticamente el ser humano pasa a ser sedentario, les decía, porque ya se ubica en un lugar determinado. En la comunidad primitiva, que era sedentario o nómada, ¿no es cierto? ¿Qué era ahí? ¿Nómada o sedentario? Nómada. Entonces dejó el nomadismo, pero ya en el esclavismo pasa a ser sedentario. Ya. Pero la sociedad no se queda ahí. Sigue un proceso de evolución, de cambio, de transformación. Pasan los años y pasamos a un tercer modo de producción. El feudalismo. ¿Cuál es la característica general del feudalismo? Comienzan a ver las grandes haciendas. Eso, las grandes haciendas, ¿no es cierto? Aquí aparece lo que es la religión, el catolicismo, la llegada de los españoles, ¿ya? Luego del feudalismo, vamos a llegar a la actualidad. ¿En qué modo de producción nos encontramos en la actualidad? En el capitalismo. ¿Ya? Capitalismo. Capitalismo es sinónimo de dinero, ¿no es cierto? De dinero, de industrias, de empresas, ¿sí? De la presencia del dueño de la empresa, del obrero. Unos tienen más, otros tienen menos. Pero existe un quinto modo de producción. ¿Cuál es ese modo de producción? El socialismo. El socialismo. En el mundo, muy pocos países han llegado a ese modo de producción, ¿no es cierto? Exclusivamente Cuba, y algunos países tienen algunos rezagos, como por ejemplo Venezuela. Hablemos. Características del socialismo, ¿cuáles? Que no puede haber ni pobres ni ricos. Ya. Y no pueden en todo el tiempo, se podría decir, evolucionar. Muy bien. Entonces, se busca la igualdad social, ni pobres ni ricos. Entonces, eso estudia la sociología. Si vamos a la psicología, en cambio, el comportamiento del ser humano, la parte emocional, la parte psicológica, ¿no es cierto? Si vamos a la historia, acontecimientos históricos que se dieron en la sociedad, personajes, ¿sí? Eventos. Si hablo de economía, aspecto económico, producción, compra y venta, productividad en general. Si hablo de geografía, medio natural, el universo como tal, ¿ya? Siempre vinculando al ser humano, ¿no? Si hablo de política, ¿sí? Leyes, normas, el origen de las leyes, desde cuándo aparecieron las leyes, cuál es el impacto de esas leyes. Si hablo de la comunicación, no se diga cómo el ser humano empezó comunicándose, desde cuándo existió la comunicación. Entonces, si se da cuenta usted, las ciencias sociales es demasiado amplio, ¿sí? Entonces, nosotros como docentes de ciencias sociales tenemos que manejar muy bien cada uno de estos términos y saber, más que todo, qué estudian o qué enfocan cada una de estas asignaturas. ¿Estamos? Ya. ¿Cuáles son los objetivos de las ciencias sociales? Ahí se está presentando en la diapositiva 4 objetivos puntuales de lo que persigue las ciencias sociales. ¿Sí? Lo que persigue las ciencias sociales, obviamente direccionadas o amparadas con lo que es la didáctica como tal, ¿no? Es decir, cómo se debe enseñar. Primero, explicación de la sociedad. Vamos dando lectura así mismo. Explicación de la sociedad. Analizar y comprender las complejidades de las relaciones humanas, las estructuras sociales y los
procesos de cambios. Ya. La sociedad está inmersa en un proceso de cambio. Eso que quede bien claro. La sociedad no permanece quieta, sino que siempre está en constante movimiento. ¿Sí? La sociedad va cambiando conforme el ser humano a sí mismo va cambiando. En algún momento les decía, fuimos niños, fuimos adolescentes y hoy ya somos adultos. En lo posterior ya seremos, qué sé yo, personas de tercera edad y en lo posterior vamos a desaparecer. ¿Ya? Ciclo vital. Entonces la sociedad sí mismo va a un proceso de cambio y transformación. ¿Ya? Y uno de los objetivos de las ciencias sociales es analizar la manera como se han dado estos cambios y cuáles han sido las características de estos cambios y qué se ha logrado en la sociedad a través de estos cambios. ¿No es cierto? Vamos al segundo objetivo. A ver. Resolución de problemas. Identificar y abordar problemas sociales contemporáneos como la desigualdad, la pobreza, el conflicto y la violencia. Ya, a través de las ciencias sociales se busca resolver problemas, como bien dice en la información que estamos observando. ¿Ya? Entonces, el mundo, la sociedad en forma general, está llena de problemas. Cada día se presenta un problema. Hay problemas. Por ejemplo, corrupción, delincuencia, maltrato infantil, maltrato a la mujer, ¿no es cierto? Entonces hay un sinnúmero de problemas que a través de las ciencias sociales se busca primero analizar los orígenes de estos problemas y luego dar posibles soluciones. ¿Sí? Posibles soluciones a estos problemas en donde directamente está afectando a quién, el ser humano. ¿Sí? Entonces nuestra labor como docentes de ciencias sociales y aplicando una didáctica adecuada es analizar cada uno de estos problemas y buscar con los estudiantes una posible solución. Aquí se puede aplicar un proceso de investigación científica, por ejemplo. Se puede aplicar. Se puede desarrollar un debate de por qué de estos problemas. ¿No es cierto? Con los estudiantes se puede hacer esto. Entonces, esto nos ayuda a las ciencias sociales, ¿no? Vamos a la tercera. Diseño de políticas. Diseño de políticas. Ofrece información y perspectivas para la elaboración de políticas públicas que mejoren la vida de las personas. Ya. La aplicación de políticas es típico de la sociedad. ¿Qué nos permite la implementación de políticas dentro de la sociedad? ¿Qué nos permite? Tener políticas. ¿Qué nos permiten las políticas? Tener orden en la sociedad. Ya. Tener orden, tener planificación dentro de la sociedad. Sin políticas, imagínense cómo vivimos. Sin leyes, sin políticas, no podemos vivir. Entonces, a través de las ciencias sociales, nosotros analizamos e interpretamos este tipo de políticas. ¿Sí? Y asimismo las políticas se dan dependiendo del contexto en donde se vivan. ¿Cierto? Por ejemplo, las políticas aplicadas en Venezuela son distintas a las políticas que nosotros aplicamos en el Ecuador. ¿Por qué? Porque los contextos son diferentes. Eso que quede bien claro, ¿no? Y 4 dice la formación de ciudadanos responsables. Formación de ciudadanos responsables. Promover la comprensión de la sociedad y el desarrollo de habilidades críticas para la participación activa en la vida pública. Ya. La formación de ciudadanos responsables se vincula exclusivamente a la práctica de valores. Les decía que los valores son fundamentales. Y nosotros como maestros siempre debemos direccionar la práctica de valores. Pues no olvidemos que estamos enseñando a los estudiantes de una manera integral, lo que decíamos el día de ayer, de una manera integral. Y si hablo de integral, ¿a qué me refiero? Los valores. Aplicación de valores, ¿qué más?
se habla de algo integral. Exclusivamente enseñarles para que puedan desenvolverse en la vida. Eso es lo fundamental. Y eso nos exige la ley de educación vigente, ¿no? ¿Sí? Una educación integral para que los estudiantes puedan desenvolverse en la vida. ¿Estamos? Entonces, eso también es responsabilidad del docente y obviamente esta parte también analiza las ciencias sociales como tal. ¿Sí? Y el docente de ciencias sociales obviamente tiene que manejar de una manera adecuada. Ahí están los objetivos. Vamos un poco más. Principales disciplinas de las ciencias sociales. Aquí está más específico, ¿no es cierto?, en la diapositiva. ¿Sí? Aquí estamos observando a la antropología, a la sociología, a la psicología, a la historia, como ciencias que prácticamente apoyan a la enseñanza de las ciencias sociales, valga la redundancia. Por algo son ciencias sociales, porque se dan dentro de la sociedad y analizan al ser humano y por ende a la sociedad como tal. ¿Ya? Y nosotros como docentes tenemos que manejar de una manera adecuada. ¿Ya? Aquí obviamente también hay ausencias de algunas asignaturas, ¿no? Por ejemplo, la investigación es fundamental. Tenemos también la ausencia aquí de la filosofía, que es fundamental. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la filosofía, no olvidemos que la filosofía es la madre de las ciencias, porque la filosofía está presente en todas las áreas, en todas, absolutamente en todas. ¿Ya? La investigación de igual manera está presente en todas las áreas. Y la investigación y la filosofía también son parte de las ciencias sociales. Si usted en algún momento les manifestaba, logran una especialidad, aparte de la tecnología que van a obtener, pueden seguir ciencias sociales, especializarse en ciencias sociales, es decir, licenciatura en ciencias sociales. Entonces, al momento que ustedes comiencen a estudiar las ciencias sociales, tienen que abarcar absolutamente todo lo que estamos analizando. Y estarían dispuestos y preparados para dar cada una de estas asignaturas. ¿Sí? Entonces, es demasiado amplia, ¿no? Pero asimismo muy importante y muy significativo el hecho de poder dar este tipo de asignaturas. Si vamos a la importancia le vamos a sacar de todo lo que acabamos de analizar. Primero, comprender el mundo desde diferentes perspectivas, a través de la utilización de las ciencias sociales, a través del análisis de lo que es la sociedad. Primero, como seres humanos, nosotros vamos a conocer el mundo, cómo fue su origen, cómo la sociedad comenzó un proceso de desarrollo y más que todo, cómo el ser humano logró llegar hasta donde llegó. ¿Sí? No olvidemos que ahora estamos en un siglo XXI, está presente la tecnología, ¿sí? Está presente la inteligencia artificial y esas cosas tomen en cuenta que no había hace unos 30 años atrás, unos 40 años atrás no había, pero sin embargo a través de la investigación, a través de proyectos de innovación, el ser humano llegó a donde llegó y eso es muy significativo. Entonces, a través de las ciencias sociales se ha logrado analizar todo ese proceso que siguió el ser humano para lograr que la sociedad en la actualidad tenga ese nivel de tecnología imperante. Y asimismo, obviamente, la educación esté en el lugar en donde se encuentra en la actualidad. ¿Ya? Segundo aspecto, promover el desarrollo. Entonces, realmente, a través del estudio de las
ciencias sociales, a través de la aplicación de las ciencias sociales, se puede asimismo analizar cómo el desarrollo de la sociedad en primera instancia no ha sido equilibrado, porque hay países desarrollados y países subdesarrollados, ¿no es cierto? Hay países en donde la tecnología es 100% de punta. Por ejemplo, ¿qué países? Ya, los países asiáticos, ¿no es cierto? Si hablamos en América, ¿qué país exclusivamente? Estados Unidos. ¿Ya? En ese tipo de países les hablaba que la tecnología es lo más significativo que ellos quieren y les ha convertido en verdaderas potencias a nivel mundial. Y obviamente también existen países dependientes como el nuestro. Dependiente, ¿qué quiere decir? Que dependemos de los más grandes, económicamente, políticamente, hasta socialmente dependemos de estos países más desarrollados. Entonces, obviamente a través de lo que es las ciencias sociales se puede analizar e interpretar las razones por qué de esta desigualdad. ¿Por qué de esta desigualdad? A ver, aquí en esta parte quisiera un análisis. ¿Por qué de esta desigualdad social? ¿Por qué existe desigualdad en el mundo? Porque cada país se va desarrollando sus habilidades. Por ejemplo, Japón es un país que tiene demasiada genios. Ya. Primero, ¿por qué se llaman países desarrollados? Excelente planificación. La organización. Aprovechan todos los recursos, les decía, recursos naturales que ellos tienen. ¿Sí? ¿Eso es entonces del presidente? Sí. Ya, entonces se aprovecha absolutamente todo, no pierden el tiempo en algunas cosas y por eso son muy desarrollados. Son puntuales, saben aprovechar los propios recursos que ellos disponen, la materia prima que ellos tienen, absolutamente todo, ¿sí? Son productores directos. Pero en cambio nosotros damos materia prima, justo lo que analizábamos, ¿no? Entregamos la materia prima y así mismo nos devuelven esa materia prima ya en enlatados. Por ejemplo, damos manzana, damos, qué sé yo, lo que son flores, nos devuelven el producto de enlatados, nos devuelven las flores en perfumes. Entonces, ya imagínense. Entonces somos dependientes de los más grandes en este caso, ¿ya? El hecho mismo de resolver problemas sociales. A través de las ciencias sociales, les decía, se busca alternativas de solución frente a los problemas. Y nosotros como maestros tenemos que incentivar a los chicos, a los niños, a los estudiantes de forma general, para que hagan un análisis de posibles soluciones frente a los problemas que están presentes en el mundo. ¿Ya? Muchos problemas existen, ¿no es cierto? Hablábamos de corrupción, hablábamos de la migración, ¿no es cierto? Hablamos de la delincuencia, del tráfico de sustancias no permitidas, etcétera, etcétera. Entonces, esto debe motivar al docente para que sea motivo de análisis e interpretación. Ahí estaríamos haciendo una clase activa y asimismo aplicando las ciencias sociales como debe de ser, porque de esto se trata. De esto se trata. El docente de ciencias sociales tiene esa habilidad de motivar el análisis, el trabajo cooperativo, el trabajo individual, pero siempre direccionando al análisis. Lo que estuvimos haciendo el día de ayer y hoy vamos a continuar. Por eso estamos reforzando un poquito en esta parte. Entonces, del porqué de las cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué la educación debe ser de esta manera? ¿Ya? Y finalmente la participación ciudadana.
¿Sí? La participación ciudadana es fundamental porque aquí estamos hablando ya de democracia. Y la democracia también es una temática fundamental que tiene que abordarse dentro del área de sociales. ¿Sí? Si hablamos de política, estamos hablando de igualdad, de derechos, ¿no es cierto? De derechos, de que todas las personas tenemos ese derecho de participar, que todas las personas tenemos ese derecho de ser elegidos, ¿sí? De ser elegidos. Lastimosamente, la política, hablando en Latinoamérica, hablando en el Ecuador, ha dejado mucho que desear, porque se ha hecho presente bastante la corrupción. ¿Qué está pasando en Venezuela, por ejemplo, en la actualidad? A ver, ¿quién me dice qué está pasando en Venezuela? Una dictadura. Guerra civil. Ahorita estamos en una guerra civil, ¿no es cierto? Hay una guerra civil, hay una posible dictadura. Se quiere instaurar 100% la dictadura, pero asimismo hay otro grupo que está en contra de esta situación. ¿Sí? Entonces, en definitiva, estimados jóvenes, eso, lo que hemos enfocado ahora a través del análisis nuevamente de lo que es la didáctica y el objetivo de las ciencias sociales, nos ayuda a interpretar primero la función que debe tener un docente dentro del aula y asimismo lo que debe ser el docente de ciencias sociales enfocado directamente a la formación de los estudiantes como tal. Entonces vamos a proceder a retomar los grupos de trabajo. Habíamos hecho 2 grupos, ¿no es cierto? Uno de 3 y uno de 4. Las preguntas ya, bueno, de 2 no, ya se presentaron las preguntas, nos vamos así mismo a reunir en esa actividad y vamos a analizar las preguntas que se les planteó el día de ayer. ¿Estamos? Por favor, vamos a proceder en ese trabajo y si hay alguna duda, por favor, preguntar para